¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nets MMA y hoy estaré hablando acerca del evento UFC 318 Max Holloway vs Dustin Poirier 3. Así que sin más vamos con los combates. En la primera pelea del evento, la local Carly Judis enfrentaría a la brasileña Nicole Cagliari, en lo que fue una completa paliza de Judis, defendiendo el peligroso suelo de la brasileña y logrando imponer su fuerte striking, con mucho volumen y puntería, hasta que en el tercer asalto una buena combinación camufló una potente rodilla al cuerpo que acabó la pelea. Knockout en el tercer asalto y segundo knockout seguido para Judis en la UFC. En el peso mediano, Bruno Ferreira enfrentaría a Jackson Mavi, que le sacaba 14 centímetros de altura, pero ese no fue un problema para el brasileño, quien lastimó la pierna de McBee con una potente patada, y cuando el debutante intentó buscar el suelo, al final Ferreira quedó por encima y de manera muy técnica desde la montada transicionó a la palanca de brazo, finalizando el brasileño la pelea en el primer asalto. En los pesos pesados, Ryan Spann chocaría con el polaco Lukasz Brzezinski, combate donde Spann fue rápido a cambiar los niveles, enviando el combate al suelo, y cuando el polaco intentó pararse, Spann tomó la guillotina, su gran especialidad con la cual terminó la pelea en el primer round. Y digo especialidad porque de las 23 victorias que tiene Spann, 14 han sido por sumisión, y 11 de esas sumisiones han sido por guillotina. Bajemos un poquito a los semicompletos, donde Jimmy Crute enfrentaría a Marcin Praggnio, Australia vs Polonia, choque donde Crute también envió al suelo al peleador polaco, y desde ahí buscó y encontró una palanca de brazo difícil de escapar, sometiendo en el primer asalto Crute, quien no ganaba un combate desde octubre de 2020. En las 170 libras, Adam Fugitt le daría la bienvenida a la UFC al talentoso prospecto Islam Dulatov, pelea donde, como se esperaba, el ruso alemán fue aplastante, siendo muy superior en la pelea de pie. Fugitt buscó el suelo sin éxito y Dulatov acabó el combate con un brutal izquierdazo seguido de Ground and Pound. Victoria en el primer asalto. 12ª victoria consecutiva para Dulatov, 7 por nocaut, 5 por sumisión, un finalizador nato, y ojito con este peleador que me parece que es un prospectazo. De origen checheno, pero entrena en Alemania, y lo más curioso es que también era modelo profesional, sí, de los modelos que están ahí en la pasarela. Una locura lo de Dulatov, que es un prospecto que, ojito, no lo pueden perder de vista. En el peso mediano, el monstruoso prospecto de 23 años, Ateba Gautier, enfrentaría al suizo Robert Valentin, donde vimos también una rápida paliza del africano, quien le mostró muy rápido su poder a Valentin, poder con el cual el suizo no toleró, cayendo en solo 70 segundos. Increíble victoria del camerunés, que tiene un poder que, si es de Camerún, Francis Ngannou es una versión ahí de Francis Ngannou más chica pero mucho más potente. De sus 8 combates profesionales, 7 han sido por nocaut, 7 victorias por nocaut, un récord de 8-1, y además es un peleador muy completo, muy talentoso. Se está formando en el Manchester Top Team, pero tiene un background anterior en Sambo y en Muay Thai. O sea, esa combinación de background entre Sambo y Muay Thai lo hace una persona muy peligrosa. Ojito también con este prospecto, que en el peso mediano va a dar mucho de qué hablar segurísimo. En el peso welter, el argentino Francisco Prado enfrentaría al kazajo Nikolai Veretennikov, pelea que inició bien para el argentino, con control en el suelo, luego amenazando con la Bomb Flu Choke para que luego el kazajo intentara escapar. Francisco buscó el triángulo y luego transicionó a una peligrosa palanca de brazo, donde Veretennikov buscó de manera salvaje el slam, absorbiendo el golpe de la caída en la cabeza de Prado, golpe que lo dejó muy lastimado y por eso fue víctima del golpeo del kazajo durante el resto del primer y segundo round, aunque en el segundo asalto también Prado tuvo buenos golpes y momentos de control.
El último asalto se lo logró llevar sin problemas Francisco. El combate se iría a las tarjetas y sería decisión dividida para Veretennikov, pelea que pienso que podía haber sido para cualquiera. En otro combate en el peso mediano, Brendan Allen y Marvin Vettori se verían las caras, con un Allen que abrió agresivo, arrasando en principio con el italiano y amenazando con el mataleón, pero Vettori se recuperó y revirtió posiciones, y desde esto veríamos intercambios de pies salvajes de parte y parte, pero siempre era el estadounidense quien terminaba mejor, siendo al final Allen ganador por decisión unánime, mientras que para Vettori esta es su derrota número 3 al hilo, y no gana desde marzo de 2023. Y en la última pelea preliminar, Vinicius Oliveira chocaría contra Kyler Phillips, pelea que inició bien para el estadounidense, pero a medida que se fue acabando su estamina, Oliveira empezó a crecer con su poder y tenacidad, sin parar en ningún momento, llevándose de calle el segundo asalto y con mejor cardio en el tercer asalto, siendo una clara decisión unánime para el brasileño, que ya suma 3 victorias en la UFC y se mete más al top 15 del peso gallo. Iniciando el main card, el mexicano Daniel Zellhuber enfrentaría al veterano Michael Johnson, pelea que inició bastante lenta, hasta que en el segundo asalto Johnson mostró su poder enviando al suelo al mexicano. Zellhuber se pudo recuperar, pero Johnson siguió con la presión, mientras que Daniel no cambió su game plan, limitándose solo al pateo con el cual no consiguió nada y Michael se llevaría la decisión unánime. Bajamos al peso pluma y Daniga enfrentaría al ex campeón de Bellator Patricio Pitbull Freire, combate que estaba siendo lento, pero los derribos y control en el suelo por parte del Pitbull lo pusieron por encima, y en el segundo demostró un poder anti-Ige lastimando al hawaiano, quien se recuperó e hizo un buen tercer asalto, pero no le alcanzó, ganando de forma merecida el Pitbull por decisión unánime. En el peso welter, Kevin Holland chocaría con Daniel Rodríguez, pelea que Rodríguez sorprendió con su preciso golpeo que dio resultados cuando envió en 2 ocasiones al suelo a Holland con su gran mano izquierda. Aún así Kevin se recuperó y abrió con todo en el último round, también enviando al suelo a Rodríguez, pero al final D-Rod fue tenaz y terminó por encima, llevándose Rodríguez la decisión unánime y así metiéndose al top del peso welter. En la pelea coestelar, Paulo Costa tendría su última oportunidad contra Roman Kopylov, en lo que fue una presentación impecable del brasileño, golpeando bastante bien con sus patadas y cerró muy bien el primer asalto con un duro knockdown al ruso. Ya en el segundo y tercer asalto, las buenas manos derechas, patadas en todas sus formas y gancho de Costa le darían una clara decisión unánime, volviendo a ganar en la UFC, algo que no hacía desde agosto de 2022. Y en la pelea estelar, Max Holloway defendería su título BMF contra Dustin Poirier, combate de trilogía y retiro para el diamante que inició bastante fuerte para él, con un Holloway afilado que con un gran cross de derecha envió al suelo a Poirier, dejándolo en mucho peligro de knockout, pero el diamante se recuperó. En el segundo asalto, las buenas derechas de Holloway venían acompañadas de grandes patadas y en combinación volvería a lastimar a Dustin, pero aguantaría el ataque del hawaiano y Dustin con una poderosa mano enviaría al suelo a Holloway, yendo a por la guillotina, pero el tiempo no le alcanzó. En el tercer asalto Holloway lució mejor, pero en el cuarto Poirier con su potente jab y pesadas izquierdas lastimaron a Max, y en el último round Holloway mezcló muy bien su cross al cuerpo y patadas al cuerpo con su cross a la cabeza y high kicks, para finalizar en el intercambio final donde Holloway lució mucho mejor, llevándose así la decisión unánime el bendecido, mientras que Dustin Poirier, si bien no gana este combate, lo pierde de manera clara, dio un combate tremendo, un peleón de principio a fin. Tuvo complicaciones en el primer asalto, en el segundo demostró que también tiene poder y luego en el tercero, en el cuarto, en el quinto no se echó para atrás, siguió buscando la pelea
aún tiene hambre, aún tiene mucho por dar, tiene aún mucho nivel, un nivel élite, pero es momento de irse, es momento de retirarse y creo que la manera en cómo se retira, si bien no es con una victoria, es al más alto nivel con un Max Holloway que en el peso ligero está afiladísimo, está muy peligroso, muy potente, incluso diría más peligroso que en el peso pluma. Así que es un retiro un poco triste para Dustin Poirier, no se lleva la victoria, pero creo que al final es una carrera de ensueño. No fue campeón indiscutido del peso ligero, pero fue un tipo top en el peso pluma, un tipo élite en el peso ligero, peleó contra los mejores, dio performances históricas, así que es un peleador increíble también como profesional, nunca falló el peso. Y creo que todos reconocemos a Dustin Poirier por ser en la mayoría de sus combates muy respetuoso con sus oponentes. Y ya pues fuera de la jaula, Dustin Poirier es un ejemplo de persona, un buen esposo, un buen padre y sobre todo también una muy buena persona con su fundación. Una persona de completo éxito familiar, deportivamente hablando, económicamente hablando. Un ejemplo de vida. Feliz retiro para Dustin Poirier, que sin duda tiene una vida muy feliz por delante. Y nada, como super fan de Dustin Poirier, un poquito triste que se retire, un poquito triste también que haya perdido, pero al final pues hizo una carrera fenomenal y creo que merece un muy buen descanso. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado. Pueden suscribirse, darle like y si más esto fue Nets MMA y ahí se ven.